Oye, Marlon, qué gusto tenerte, qué gusto poder estar haciendo esta conversación, de verdad lo aprecio mucho. De nuevo, gracias al buen amigo Tonos, con el cual también les ha tocado, a ti, a Gustavo, tu manager, les ha tocado compartir por acá. El muchacho que ha organizado buenos eventos. De hecho, él se ha encargado de las dos últimas caídas tuyas a Perú, ¿verdad? Sí, es correcto. Tenemos ya tiempo conociéndonos. Al principio el acercamiento fue tal vez a través de la marca de ropa que él llevaba y ya Ajá. luego, independientemente de que fuésemos a un evento de él o no, pues siempre que vamos a Lima nos vemos con el amigo Tornos para charlar un rato, ponernos al tanto y compartir. Se ha portado muy bien, con mucho respeto y eso se valora muchísimo. ¿Y qué tienes tú un poco de recuerdo o puntualmente como perspectiva de los eventos que has tenido en Perú? Bueno, yo recuerdo que en 2013, si mal no recuerdo, Ujú. eh, fue un evento muy significativo para mí porque justamente fue el año donde falleció mi padre y el evento al que iba en esas fechas cercanas cuando sucedió lo que sucedió, eh, los organizadores decidieron postergar el evento a causa de ello y fue creo que el primer evento que tuve fuera del país después de la pérdida de mi padre y significó muchísimo porque era como mi reencuentro con los escenarios. Yo duré un tiempo como a un lado, ¿sabes? Claro. Guardando un poco allí para pasar momentos con mi familia, estar mucho más juntos en esos momentos. Y esa ida a Lima fue bastante significativa para mí. Creo que fue a finales del 2013, si mal no recuerdo. A finales del 2013. Ok. 13, sí. Sí, recuerdo hace poco también estuviste por acá, precisamente con Tonos, te presentaste en el centro de Lima, si no me equivoco. Sí, bueno, como te dije, después del 2013 yo creo que he ido cada año Ajá. al Perú a presentarme. Año tras año. Tal vez he dejado de ir un año desde esa fecha, pero cada año tratamos de visitar allí porque la cosa ha ido creciendo y obviamente el hecho de que muchos venezolanos estén ahora ya en Lima Ay. también ha influido también muchísimo en el hecho de que se riega mucho más rápido la música ahora a través de los panos. ¿Sabes qué fue increíble? Yo hace el año pasado fui a un concierto que también lo organizó Tonos y era de acapela. ¿Ya? Y había un público bien grande de gente de Venezuela que de repente, muchos de ellos, incluso de repente no en grupo, pero aunque sea solos, van para ver un paisano, para encontrarse con otros, Sí. para ver el concierto. Y esa vibra como que fortifica un poco el concierto, fortifica la escena también, la hace más vibrante, Muchísimo. es mucho más chévere. Sí, sí, el venezolano tiene una energía muy intensa, podría decirse. Sí, sí. Y se nota cuando estamos en un país donde hay una buena cantidad de venezolanos, o así sea una poca cantidad de venezolanos en el público, se hacen notar de alguna forma, te dicen alguna frase, alguna grosería típica de acá, ¿sabes? Ajá. Que se hacen notar de cualquier manera y eso es hermoso porque si bien la distancia hace que uno extrañe mucho eso, cuando te encuentras paisanos en cualquier parte del mundo es gratificante. Siempre tienes algo de qué hablar con un desconocido de tu De tu país, ¿sabes? país. Sí, claro, definitivamente. Además es como, y encima con música de alguien de tu país es mucho más potente todavía, ¿no? Hay una cuestión a mí que me llama la atención ahora, que si tú has venido tan constantemente, has venido en distintas etapas tuyas, has venido en con distintos personajes, Sí, por así decirlos, ¿no? Eso es una es cuestión que a mí correcto. me llama muchísimo la atención porque, mira, yo descubro la música de tuya con Lil Supa y me acuerdo claramente que empezando a buscar en redes, dije, voy a buscar este loco en Instagram.
Y ya tú buscas Lil Supa en Instagram y no aparece Lil Supa en Instagram. Entonces me acuerdo que le dije a mi Y pata, ya, sí, le dije a mi amigo Primo Beats, que creo que también lo conoces, y le dije, oye primo, ¿qué sí, onda que estoy buscando a Lil Supa y no hay Lil Supa? Y me dijo, no, ese loco ha cambiado, ahora es Lu Fresco. Y entonces habría que buscar ahora el Lu ajá. Fresco para seguir. Este, ¿Cuál es la necesidad de dónde viene de hacer estos cambios? Y de hecho, tuvimos que hacer como un rastreo que nos tomó bastante tiempo Ujú, hasta poder recuperar el nombre de usuario de Lil Supa para nosotros, ujú. para reservarlo en el caso de que querramos volver A a ese esa acá. comunicación. Ujú, Exacto. Eh, es una necesidad que se da en los procesos según la etapa donde esté, ¿no? Creo que yo comencé la idea del álbum serio desde la visión de Lil Supa y en el proceso el personaje de Luz Fresco nació y se desarrolló y se apoderó de la idea y del concepto del álbum serio y decidí finalmente inmortalizarlo firmando el álbum serio con el nombre, con el seudónimo de Luz Fresco. Entonces, ujú. a mí me parecía muy importante que, que durante ese proceso en particular del álbum serio, eh, recalcar de alguna u otra forma que la caracterización o la personificación que estaba haciendo era bajo ese heterónimo de Luz Fresco y no era un trabajo eh, de Lil Supa, ¿sabes? Sí, Y creo que mucha gente lo entendió, otra gente se perdió en esa comunicación, otra gente simplemente malinterpretó el hecho de que estaba trasladando a otro personaje y que estaba creando la identidad musical y, y estética de otro personaje, entonces pensaban que era claro. que me había cambiado el nombre, entonces en cierto momento sí se generó como un conflicto en esa comunicación porque se veía interrumpida por el hecho de tener que estar de alguna u otra forma contestando estas inquietudes que no me dejaban seguir comunicando lo que yo quería bajo el personaje de Luz Fresco, ¿sabes? Sí, claro. Y es tan fácil como la relación de un actor en el cine, ¿sabes? O Claro que sea, cada película es otro siempre, papel. obviamente, y es una caracterización, y solamente en esa película es ese personaje, a Ujú. menos que tenga una secuela, pero para Pero- mí resulta muy sencillo, para mí resulta súper sencillo de explicar, sin embargo, comprendo también la necesidad de ese público de querer entender todo pero, pero mi objetivo es simplemente poder comunicar en buena forma de la forma que yo quiero, ¿sabes? No Seguro. necesariamente de la forma que espera la audiencia o pide el resto, ¿sabes? Entonces creo que para mí se convierte en una tarea y en un objetivo siempre que estoy intentando mutar de un heterónimo a otro. Y yo creo que Eh, hay una cuestión muy marcada después de este álbum serio. Después de este álbum serio, creo que ya para ti cambia todo el panorama. Creo que la posición que tú tomas dentro de lo que podría ser las caras del hip hop latinoamericano también pasa a ser distinta. Creo que antes de serio era una persona que hacía rap, que representaba a Latinoamérica también, pero después hay una cuestión artística mucho más ambiciosa. Hay una cuestión artística que ya excede el hecho de ponerle play a una canción, creo. Hay una cuestión de emitir o comunicar una experiencia completa en cada cosa que yo estoy escuchando. Corrígeme si me equivoco. ya. Sí, de hecho, yo quise firmar esta obra con otro heterónimo porque eh, por respeto a la trayectoria de el nombre y la marca Lil Supa Ujú, y lo que logró en su momento para, no solo para mí personalmente, sino para la escena de rap venezolano,
consideré necesario que esto que estaba haciendo en el planteamiento de un álbum audiovisual, eh, tal vez iba más allá solamente de una inquietud del adolescente que comenzó a rapear después de hacer graffiti skate, ¿sí me entiendes? Correcto. Entonces creo que en este proyecto en particular serio me dio no solo la oportunidad, sino me dio la seguridad de experimentar con estas otras facetas que yo desde mi formación académica y desde mi experiencia de vida tengo, ¿sabes? Sí, Con el diseño gráfico, con siendo un cinéfilo, ¿sabes? Entonces yo creo que precisamente desde el planteamiento de un álbum audiovisual tenía esa ventana para mostrar todas estas aptitudes tal vez que había estado adquiriendo durante todos estos años en paralelo a la experiencia del rap per se, ¿sabes? Yo correcto, creo correcto. Y ese, que el rap es todo eso, el si rap. uno preguntase, justo tú mencionabas ahora sobre el bagaje académico que tú tienes un poco, ¿cuál es la formación académica tuya, Marlon? Lo mío es un tanto empírico. Yo estudié diseño gráfico, Ujú. soy también, como lo he dicho en un par de ocasiones, soy amante de la fotografía y me crié en un ambiente donde mi padrino se convirtió en un mentor sin él saberlo Ujú. en la fotografía para mí. Él desde que yo tengo uso de razón vivía metido en un laboratorio fotográfico, en un cuarto de revelado. Entonces Wow. yo, siendo muy chico, tenía contacto con fotograbados, con negativos, ¿entiendes? Entonces, Claro. No, y si ve, si toda uno esa ve justo ahora información atrás de ti hay una cámara yo colgando la en la pared, traslado. ¿verdad? Ah, sí, hay una minolta ahí que es la consentida. Precisamente, sí, sí, sí. Y yo, soy amante de la imagen y a través del rap, obviamente, me doy cuenta y reafirmo el poder que tiene la palabra, pero no Correcto. podía dejar de lado esa comunicación tan importante que tiene la imagen. Y te lo Y preguntaba por eso, precisamente. Sí, te lo creo preguntaba. que le di rienda suelta en Ajá. este álbum y me aboqué a comunicar con la imagen, que de hecho parte de la premisa de Luz Fresco es precisamente ese todo, ¿no? El código de vestimenta y no necesariamente, aunque sí soy preocupado por eso, pero no necesariamente son barras depuradas y, ¿sabes? No es Ajá. un discurso tan estricto como el que puede ser sobre un boom bap Lil Supa, ¿entiendes? Sí. Entonces creo que esto es como mucho más vanguardista, si lo quieres llamar de alguna forma, pero para mí es un discurso mucho más adulto, en cierta forma. Creo que Suena más a maduro mí me también. modificó muchísimo el pisar los 30, Ajá. sí, el pisar los 30 y considerar que era el momento de tener otro discurso y para abordar los instrumentales, para otras formas, ¿sabes? Yo creo que fui descubriendo esas formas en ese proceso y por eso me dejé llevar por ese personaje muchísimo. Y esa pasión por la imagen, me imagino que también se traduce cuando te animaste a dirigir. Uno de los videoclips más vistos tuyos, que es Luz, es codirigido por ti. Y bueno, con Nelson, que es un camarada Correcto. tuyo de varios años, ¿no? Desde los inicios, desde las épocas con Tyron, si no me equivoco. Pero acá Sí, correctamente. vemos ese videoclip y ese videoclip tiene bastantes propuestas, una ambición, digamos, a nivel de imagen bien interesante. Y yo te preguntaba hace un momento sobre tu formación académica porque buscaba un Wikipedia, algo de Marlon Morales y no había tan de detalle de ese tipo, porque uno escucha, Ya. uno revisa la letra y a mí me daba la sensación, este loco ha pasado por una escuela de filosofía o algo lo aqueja espiritualmente, ¿no? Es como, Ok, me da la sensación pre- pre- de que tienes inquietudes
a nivel espiritual, a nivel más Sí, profundas, ¿no? muchísimo, muchísimo. Energético, energético. Energético. De hecho, mi padrino, Ujú. de quien te estoy hablando, que se convirtió en mi mentor en la fotografía durante mi niñez, Ajá. de alguna u otra forma también es uno de mis guías espirituales. O sea, eh, él desde que yo recuerdo practica la meditación y la Ujú. visualización positiva y la afirmación y el poder del decreto. Entonces, todo esto a mí me influye directamente en mi día a día y como yo vivo del hip hop, no escapa de ello. Ujú. Y independientemente de una formación o una doctrina o una creencia religiosa, eh, yo confío plenamente en las energías y que el poder de las energías es lo que mueve el mundo, mueve nuestras acciones y nos guía, ¿sabes? Y por Sí. eso hablo tanto de esa luz, que para mí eh, es la palabra que yo he tenido desde ese entonces, ¿sabes? La luz, más que ponerle nombres o caras a algún dios. Correcto. Hay este tipo de inquietudes, si bien están presentes en la etapa de Luz Fresco, en la etapa de Neón también están. El corto que ha salido con Neón recientemente explora precisamente un poco la humanidad desde la visión de una persona que no es de una chica que no es de este planeta. Y que de alguna manera como que No necesariamente, yo no siento necesariamente que no sea este planeta, yo lo o planteé extraña, como que yo siento que es como extraña pertenecía, y que nos cuestiona. exacto, Es a otro extraña. plano mental, por llamarlo de alguna forma. Exacto, y nos cuestiona de alguna manera, ¿no? Como que cuestiona las Sí, actitudes, claro. cuestiona cómo interactuamos, cómo nos desarrollamos. Y yo me imagino que esos cuestionamientos son tú, es un poco tú hablando también, pues, ¿no? Naturalmente, sí, sí. Obviamente, obviamente todo esto es una manifestación de mi ser Ujú. y, y es Te emociona, ¿no? encontramos ese Te lenguaje. emociona cuando la gente se percata de esos detalles, ¿no? Sí, claro está, porque no pierdo ese tiempo Ujú. explicándolo, ¿sabes? Claro. El que te mencionaba hace rato. Ujú. Y cuando siento que el mensaje fue decodificado de la forma más cercana en la que yo quise transmitirlo, es un alivio y se siente como una pequeña victoria. Y por Claro. eso tal vez se nota, ¿no? Cuando me dices esto y yo voy con, lo logré. Claro, yo voy escuchando también o leía comentarios de que muchos te hablaban de que Neon, por ejemplo, en este álbum tiene un sonido futurista o algo así. Sin embargo, a mí me remontaba más bien ochentero. Me remontaba Sí, correcto. más bien ochentas. De repente sonaba esto porque muchas películas han utilizado sonidos que tienen ese tipo de atmósfera sonora para hablar de futuros distópicos. Correctamente. Pero esto a mí me Sí. suena más 80, parece una película de Brian De Palma. Podría musicalizar una película ochentera, tranquilamente, ¿no? Es que de allí viene mi raíz o mi afición por esta estética sonora. Ujú. Es básicamente de esta información que he adquirido en mi niñez o en mi infancia, si quieres llamarlo. Ajá. ¿Sabes? Nosotros, sin darnos cuenta o sin saber cómo se llamaba esa vertiente, estábamos viendo películas de cyberpunk, Ujú. viendo a Terminator o viendo a Robocop, ¿entiendes? ¿Cómo era eso? Porque mira, por ejemplo, aquí en Perú, todos los sábados a las 9 de la noche había función estelar y la señal abierta Ok, te pasaba esas películas en la noche. Te pasaba claro, Robocop, te claro. pasaba... ¿Era un poco así también allá? Sí, sí, en los domingos más que todo. Ajá. Entonces, si te das cuenta, en nuestra infancia, los que somos nacidos en los 80 pero criados en los 90 Sí. recibimos mucha de esa información. De hecho, las tiras cómicas están Mazinger Z y los halcones galácticos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Todo ese universo tiene una estética de synthwave y de sci-fi, ¿sabes? Tiene Sí. una ambientación sonora sci-fi. Entonces, realmente es desde allí donde yo empiezo a absorber todo esto.
¿Qué pasa? Que surge algo muy interesante para mi vida a finales de los 90, que es obviamente el momento donde me enamoro del hip hop, y Ajá, paralelo a esto, por darte un ejemplo, en el 97 estaba saliendo el disco de Ultra de Depeche Mode, y también estaba saliendo el disco de Portishead, pero también ajá, estaba saliendo uno de Jay-Z. Entonces todo eso estaba allí sucediendo en paralelo. Lo que pasa es que nosotros tal vez no, nos hicimos adeptos al hip hop, y claro. tal vez descartamos un montón de sonidos allí, pero en mí se quedaron todos esos sonidos también. ¿Sabes? A mí me Yo, gusta, por ejemplo, eso es muy practicaba importante. breakdance yo practicaba breakdance con Ajá, tema, el de Hey Boy Hey Girl de Chemical Brothers, ajá, ¿sabes? claro. Entonces, yo no sabía en ese momento que el breakdance se practicaba en su mayoría con breakbeat y con funk, ¿se Ujú. entiende? Simplemente era una expresión para mí, una expresión. Claro. Y creo que toda esta información yo la vengo arrastrando eh, durante toda mi adolescencia, etcétera, pero jamás la había trasladado a la música que hago, ¿entiendes? Ajá. Entonces, Te tomó tu a mí, tiempo. a mí sí, decodificarla sobre todo Ujú. y entenderla, porque a mí se me despierta esta inquietud de tener que trasladar ya o aprender a abordar esta estética sonora en la salida del álbum serio, donde eh, hacemos un outro con un sample de Pink Floyd, etcétera, y yo creo que ese fue el punto de partida de la idea Neón. Aún no tenía Claro. Como un ese guiño. nombre como tal, pero yo sabía, sí, pero Ujú. yo sabía que después de Luz tenía que generar otra pieza audiovisual que a nivel de sensaciones y a nivel de impacto tuviese más o menos ese nivel, sin intentar superarlo, Claro. ni menospreciarlo, mucho menos, ni desaparecerlo, porque es imposible que nosotros eh, ya podamos manejó una pieza audiovisual como Luz, pero sí se convirtió en alguna otra forma, se convirtió en una obsesión Ujú. por lograr otra vez esa reacción del público que tuvimos con Luz. Wow. Entonces, ¿qué sucede? Yo, después de un planteamiento como serio, que tenía una referencia cinematográfica de Scorsese, de thrillers de mafia, del mismo Brian De Palma, Ujú. creo que no tenía mucha coherencia eh, entregar un trabajo como Neón inmediatamente después de serio. Entonces creo que fui Tenía que de, haber una de, transición, claro. sí, como una transición. Y a medida que fui aprendiendo y absorbiendo, investigando muchísimo, comencé a sentirme ya en el momento bueno, creo que ahora es el momento de comenzar a presentar este personaje. Ujú. Neón, el nombre Neón viene más que todo dado por su número atómico, que es el 10, y es una forma de luz. Entonces creo que se comunicaba muy bien con esto siendo de alguna u otra forma consecuencia de Correcto, luz, ¿no? correcto. Ya creo Eh, que ahí queda el clarísimo. discurso como tal, las letras, sí, Ujú. el discurso como tal, las letras de esta estética, las comienzo a presentar más o menos en el 2018 con un estudio fotográfico que hicimos sobre la ciudad de Caracas que se llama Hecatombe, que lo hice con un amigo que tiene un grupo legendario también de acá de Venezuela que se llama La Maldita Infamia. Ajá. Y creo que allí fue donde comencé a explorar estas temáticas, que es lo que viene luego a ser la base o el fundamento del discurso del personaje Neón. Aún allí no firmé como Neón. Claro. Luego de eso, realizo un EP con mi amigo En Wise de España. Para mí, el mejor rapero de España.
y pude hacer otro guiño a Neon en un tema llamado Interestelar, que es un tema netamente imaginario, súper metáforas, todo un ideal Tal cual. Son esos temas que te de gustan mucho, locura, además. podría. Sí, sí, un collage, un collage. Exactamente. Entonces creo que en Interestelar también de alguna u otra forma hice algo como Neón. Y luego Cuando tú en escuchas ese proceso, Worldwide también se siente un poco eso, creo. Correcto. sí, sí, es que en ese proceso eh, decidimos reunirnos en la ciudad de Guadalajara para ejecutar el álbum de Worldwide. Ujú. Obviamente todos estábamos en procesos diferentes y yo estaba con este status mentis ya yo estaba estado mental neón durante el proceso de grabación del álbum Worldwide. Entonces, algunos de los integrantes del grupo, Ujú. que en ese momento eran los que estábamos compartiendo habitación en el lugar donde estábamos quedando, entendieron perfectamente que yo estaba en ese estado mental y fue que pudimos hacer experimentos como Genius, como LOA, Claro. ¿sabes? Me dejaron de alguna u otra forma explorar estas inquietudes de Neón sobre el álbum del grupo y creo que tuvieron un impacto positivo porque LOA tuvo una receptividad genial y temas como Genius se valoraron mucho por lo experimental que eran, entonces creo que eso me dio mucha más seguridad para ejecutar un EP llamado Ambición con mi hermano Willy DeVille que me acompañó desde el Claro. inicio de esta idea, ¿sabes? Yo le comenté esta idea tanto a Dramatheme como a Sanabria, como a All Tape y a Willy DeVille, estaban al tanto de eso, igual que Gustavo, ¿sabes? Estaban al tanto de que a pesar de que yo estaba grabando EPs y estaba en otros procesos con otros álbumes de boom bap, yo Claro. tenía mi mente en Neón, ¿sabes? Y que Seguro. ya tenía un cortometraje grabado desde el 2018 sin Wow. música. Entonces, yo estaba en paralelo cocinando ahí esa idea hasta sentirme preparado para hacer la entrega de un álbum bajo esta, bajo esta referencia. Entonces, Es- justamente en el confinamiento volví a repasar todo el banco de sonidos que tenía desde hace 3 años y medio y me empecé a encontrar con algunos sonidos que para el momento tal vez no asimilé en el momento que me los enviaron, pero fui dándole forma a un hilo musical que todavía no tenía letra. Y comencé a armar un hilo musical y resultaron siendo casi media hora. Porque Claro. cabe destacar que mi idea inicial con Neón, viniendo ya del audiovisual luz, era no solo tratar de llegarle a nivel sensorial, sino superar los formatos de presentación. Entonces, si bien ya tenía piezas como Huellas o como 99 o como Hecatombe, que iban más hacia el discurso documental, Ajá. todavía no había presentado un cortometraje como tal, con actores y un diálogo, ¿sabes? Entonces, Sí. creo que eso fue lo que terminó siendo esa superación a nivel de formato, ¿sabes? Sí. Creo que, bueno, finalmente podemos presentar un cortometraje. Entonces, con eso conseguí el objetivo que era superar alguno de esos formatos. Y lo logramos en el cortometraje, en el formato del cortometraje. Pero mi idea inicial era hacer la banda sonora de una pieza audiovisual de media hora. Wow. Pasa que las circunstancias no me dieron para grabar eh, el resto del discurso visual. Se nota Sin ese embargo, camino que has venido aproveché. marcando es un poco bien, Sí, bien interesante al respecto. Mencionabas, por ejemplo, en este paso, el trabajo que haces, la chamba que haces en un tiempo con Willy DeVille, con el tío. Es increíble, sí, en verdad, lo bien que complementan en ese trabajo. Hay un videoclip particularmente que me llama la atención, que es el de Cosmos, que este claro. es grabado en Argentina. A mí me llamó tanto la atención
que recuerdo haberme comunicado con el que hizo, el que grabó el videoclip, el que metió cámara y todo. Vale, Le escribí ya. y le dije, oye loco, ¿esto es efecto? ¿Es un Premiere? ¿Es un plugin? ¿Es un setting? ¿O tú has ido a buscar una Para sí. cámara de antaño, de cinta, para grabar esto? Y él me dijo, no, tenía una Sony del 2001, creo, y se grabó con eso. O sea, ahí no hay efecto ni tal, es coger cinta y recorrer Buenos Aires, ¿no? Sí, Ese ha sido el totalmente. compromiso tuyo con esa experiencia De noventas, hecho, vintage, ¿no? de hecho, le dio más dramatismo a ese día de rodaje que estaba cayendo un aguacero cuando fuimos al barrio de La Boca, ya en Caminito. Ajá. Y bueno, dijimos, nada, va a ser el único día que vamos a poder rodar el video y decidimos grabar incluso bajo la lluvia. Y creo que le dio también un plus a ese día de grabación, porque realmente fue un solo día de grabación. Le da un matiz bien chévere. Además, incluso en las fotos que tú has puesto durante toda esa etapa, hay muchas cosas muy noventas. Hay unas cosas que uno ve y dices, ¿cómo este loco se ha conseguido esa camiseta del Inter de cuando jugaba, pues, Ronaldo en la primera etapa? O sea, ¿dónde se lo ha Ronaldo, buscado? Yo le pregunté a Tonos sí, acá, oye, cuando Marlon ha venido, tú lo has llevado a Grau, que es esta avenida donde venden ropa antigua. Ah, claro, ¿has ido para allá? ¿Te fuiste para allá? claro. De hecho, la vez que conocimos a Tonos, Ujú. en ese viaje estaba con Guaguancó. Ajá. Y una de las misiones, aparte del show y todo eso, Ajá. una de las misiones era irnos a los mercados de segunda mano a rescatar joyas. Claro. Y yo recuerdo que Guaguancó se llevó en ese momento como, no sé, por lo menos 10 prendas, ¿sabes? Que Ajá. íbamos encontrando y sorprendiendo de esas búsquedas. Y cada vez que puedo, que voy a Lima, vamos a Grau, siempre, siempre vamos. Ah, man, ya. Eso es un dato no menor. Qué loco. Igual Siempre voy a Grau y siempre pido una camiseta de fútbol. claro. Siempre. Y con razón puta, con razón esa joya de la camiseta del Inter. Hay una que incluso hasta tienes en la franja de capitán, si no me equivoco. Es una cuestión, este, Sí. muy, muy loca. Y tú dices, claro, ¿cómo lo consigue? ¿De Esa dónde franja, sacas? Sí, ¿de dónde sale esa claro, franja? claro. Una joya No, también. eso sí era cuando jugábamos. Ah, Sí, ya. eso sí, sí estaba ya, sí existía. Claro, esa la fuiste Pero agregando claro, después. ese día era el festival de mi hermano Gustavo, el festival que lleva haciendo aproximadamente unos 6 años o algo así, Ujú. que se llama All Star Showcase. Y tenía un par de años sin hacer ese festival y justo ese día presentábamos los dos primeros temas el proyecto Funky Fresco. Ujú. Y yo dije, este momento va a ser muy fotografiado. Seguro, claro. Y obviamente iba a ir de capitán, ¿sabes? Claro. Cayó Y perfecto, ¿no? ahí tengo un par de buenos recuerdos, sí. De todas maneras, cayó perfecto. Y hay un punto ahí donde me gusta mucho o me lo cuestiono bastante. Mira, tú haciendo el boom bap de Lil Supa tal, ya estabas bien posicionado, habías crecido, venías de recoger bastante público y tal. ¿Por qué a ti dices, oye, ¿sabes qué, Marlon? No, voy a arriesgar esto, voy a cambiar de nombre, voy a transmitir otra cosa, en plena época en que Sí, incluso, no sé, las agregadoras, las distribuidoras te dirían, no seas loco, ¿para qué vas a cambiar el nombre? De repente claro, pierdes los plays y hoy día las distribuidoras pues están encima y uno de repente depende de eso y te vuelven loco, o tú dices, de repente no voy a tener los views, estás allá atento. Me fascina, me loquea esa decisión tuya de patear el tablero y agarrarlo de cero y de nuevo y tener la sí, confianza que el sí. público latinoamericano te va a seguir apoyando. Yo creo que eso forma parte también de ese respeto que le doy a figuras como Lil Supa. Ujú. Actualmente, en la comunicación de Neón, intenté separar mucho también de Luz Fresco y de Lil Supa Claro, para que, para que no solo para que no lo confundan, sino para que valoren eh, el hecho de que yo estoy haciendo esto como una búsqueda personal sin intención de modificar aquella historia, sino de escribir una nueva. correcto. Entonces, creo que eso es lo que me mantiene de alguna u otra forma motivado también,
a seguir, ¿sabes? Este instinto de reinvención y de no, esta sensación de novedad. Creo que más que todo la sensación de novedad, de sentir que estoy haciendo algo nuevo para mí, ¿entiendes? Sí, Creo que es el motor de lo que yo hago. Precisamente esta búsqueda y este riesgo que asumo todo el tiempo. Obviamente el tema de las agregadoras y todo eso, ahora mismo ya nosotros decidimos concentrar todo el contenido, sea como sea, firmado en las plataformas principales, ¿no? Que ya tienen el nombre del INSUP, etcétera. No puedo estar tal cual. cambiándola cada vez que se me ocurra. Sí, sí. Entonces decido que allí voy a depositar todo el catálogo, ¿sabes? Ujú. Pero siempre en la comunicación trato de manifestar que esto es parte de una búsqueda de renovación de mi ser como tal, ¿sabes? Yo empecé con esto a los 17, 18 años y pasé por los 20, ya estoy a mitad de los 30, entonces no es la misma inquietud que tenía a los 17 años y no es la misma búsqueda, no es el mismo enfoque. Afortunadamente hemos podido viajar un montón y aprender un montón de culturas diferentes y todo eso se tiene que ver eh, manifestado en mi día a día y también siento la necesidad de trasladarlo a mi música y de depositarlo en esa energía, ¿sabes? Y yo creo que es lo que motiva a eso, a esas inquietudes, Esa cinta de más allá Capitán, de sí, esa cinta de Capitán que alguna vez tú te ya, pusiste es representativa de algo porque mira, ¿sabes qué? Yo veo y escucho la música tuya, por ejemplo, sirve de puente para que más artistas de Venezuela lleguen o tengan más cobertura siempre fue mi también. intención. Lo tuyo con el doyo también es un poco eso y ahora bien, y lo mismo que tú has tratado de mover con eso, también lo replica Willy. Porque Willy también está empujando, Sí, está empujando. Tú ves, mira, mira que una cosa que a mí me pareció maravillosa es que tú entras al canal de YouTube de Willy DeVille y no solo hay música de Willy DeVille, hay música de otros artistas de repente de no, Venezuela o de otras partes que de él todas, entrega a sí, la plataforma. incluso de otros países. Exactamente, y por ejemplo hace poco descubrí una agrupación Santa Marta que me encantó y la descubrí ahí y gracias al canal Buenísimo. de este loco descubrí Frank Lucas, descubrí por ejemplo Vestalone, Mother Flowers, Irepelusa y todo esto y Increíble. de verdad te puedo decir, siéntanse orgullosos porque la máquina está funcionando. O sea, uno realmente absorbe eso a través de ustedes, ¿no? Como que ha sido una Sí, cuestión de liderazgo que ustedes han decidido tomar. Visión Bros, ¿no? No por nada. sí, yo creo que forma parte también de esa complicidad y esa amistad tan pura también que tenemos mi hermano Willy y yo, ¿sabes? Creo Ujú. que desde que reconocimos el uno al otro, que los liderazgos se pueden compartir y que a partir de eso podemos transmitir mejores ideas en pro al crecimiento colectivo, no solo del dojo, sino de el hip hop venezolano o la música venezolana, como, como podamos abarcar también, ¿no? ¿Sabes? Correcto. Primero con lo nuestro, luego con los que nos rodean y luego con una masa, ¿no? Entonces, creo que siempre traslado el ejemplo del fútbol porque facilita mucho la Sí. No, comprensión además acá yo sé que tú eres muy de futbolero y yo nuestra, también lo soy, así que dale. siempre es fácil comunicarlo desde el ejemplo del fútbol porque mucha gente tal vez creerá que nosotros queremos hacer goles y hacer goles y hacer goles y no es así. La Ujú. visión de Willy DeVille como la mía es de un doble 5 o de un 5 y 8 creativo, ¿sabes? No Bien, es necesariamente hacer goles bien definido. y creo que Willy lo comunica muy bien, ¿sabes? Yo tengo tal vez otra responsabilidad y por llevar un poco más de tiempo siendo parte de esta movida, he podido pertenecer a una generación antes a la de Tyron, estaba en la generación de Tyron y estoy después de la generación de Tyron, entonces como que
esto viene arrastrando una responsabilidad tal vez mucho mayor sobre mis hombros de permanencia, ¿sabes? De que no solamente esto se trata de un momento, sino de una historia. Y creo que mi hermano Willy DeVille ha sabido respetar muchísimo eso y al mismo tiempo enseñarme muchísimo acerca de los procesos creativos, y creo que por eso nos autonombramos o el grupo nos llama como los hermanos Visión, porque literal, Willy DeVille y yo, tras cámaras o en un estudio de grabación, somos preocupantemente productivos. creo que, por ejemplo, el proyecto ese de Ambición lo grabamos habrá sido en 3 días. O sea, lo conceptualizamos todo y lo grabamos en 3 días solamente, juntos, que estuvimos en Guadalajara. Ajá. Entonces, como que si nosotros llegásemos a convivir realmente, tal vez durante meses, Imagínate lo que se podría salir. Tendríamos, o sea, película, podríamos ser capaces de materializar mucho más esas ideas en conjunto. Pero ya llegará el momento donde podremos traducir todo ese aprendizaje y depositarlo en un filme de larga duración, que es nuestra mayor ambición. Sí, sí, yo creo que está caminando hacia esa dirección. Hace un momento tú hablabas de representar de alguna manera al hip hop venezolano. Y a mí me da la curiosidad, Marlon, lo que tú haces ahora, ¿tú consideras que eres hip hop ahorita? Yo creo que soy una manifestación artística producto de todo el aprendizaje y toda la información que he recibido durante toda mi vida. Ujú. Siempre voy a formar parte del hip hop, siempre. O sea, mi discurso, de hecho, mi manera de hacer hip hop viene del graffiti, mi manera de abordar los beats viene del breakdance, mi manera de entender la calle viene del hip hop, ¿entiendes? Sí, Y siempre va a formar parte de mi lenguaje visual, ¿sabes? Las películas que más me han influenciado vienen del hip hop, La N o Do the Right Thing de Spike Lee, Spike ¿sabes? Lee, claro. Eh, igualmente los thrillers de mafia, ¿sabes? Yo estoy escuchando una canción de Fat Joe y comienza a hablar de una escena de Carlitos Way, por decirte. Sí. Y así Nas también lo hace y Cormega lo hacía. Y lo hacen los beats Entonces de creo Madlib que y hay bastante con eso también, ¿no? sí, entonces yo creo que yo soy hip hop toda mi vida. Lo que quiero que se entienda en mi manifestación o en mi expresión artística es que no solamente soy hip hop Claro. Ha trascendido y un que hay poco un eso. montón de, ¿sabes? Hay una Tal cuestión vez, que no quería dejar pasar, que es ahora el 11 de septiembre vas a dar un concierto a través de streaming. Hay una cuestión que a mí me llamó la atención, precisamente hablas tú de cómo comunica Neon. Te hacían una pregunta, abrías tú en Instagram la casilla de preguntas y la gente, y tú dejaste muy en claro, este no es un concierto desde casa, ¿no? Como se vienen haciendo ahora muchos, conciertos no lo desde es. casa, qué sé yo. Esto, y ahí dije, claro, No es un planteamiento. No exacto, es parte del planteamiento. ¿qué es esto? ¿Qué es este evento? Qué es este concierto? ¿Cómo lo definirías tú? Es la Esto, voz de la luz, además. la voz de la luz, sí. Ujú. Eh, Precisamente es esa relación que siempre te recalco de lo que tiene de influencia luz, el tema y la propuesta audiovisual de ese tema con este proyecto de Neón directamente. Por eso Es lo un proyecto que titulé La lo Voz puede de la ver Luz. gente de todas partes Eh, del mundo, ¿verdad? lo que nosotros, lo que nos, sí, lo que nosotros estamos llevando a la escena, o en este caso experimentando, Ajá. eh, desde, desde, nuestra, desde nuestra visión, es no solo un concierto,
tampoco un concierto en casa, sino una experiencia audiovisual completa que tiene obviamente un lenguaje cinematográfico, una estética cinematográfica, Ajá. eh, que va a ser grabado y transmitido en widescreen, no va a ser desde una GoPro ni desde mi laptop, ¿sabes? Claro. Va a ser con todos los requerimientos técnicos que exigen la materialización de esa visión. Ujú. Entonces, esto va a estar lleno de novedades y de sorpresas. Incluiremos una entrevista exclusiva bastante interesante, planteado también como un diálogo de cine. Eh, Vamos a estrenar un par de entregas visuales que forman parte de Neon. Eh, Vamos a tener invitados no necesariamente presenciales. Ujú. Y al final de este show también va a haber una sorpresa. Guau. Y con eso nos vamos a despedir sin más ni más, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y creo que la premisa nuestra es precisamente hacer ese mindfuck que hacen los filmes que nos influencian a nosotros y que nos quedan para toda la vida. Determinado cuadro de alguna película, una escena en particular de alguna película. Vamos a hacer guiños y tributos durante todo el show al cine que nos ha influenciado, a la música que ha influenciado este proyecto. Y, y es finalmente eh, el imaginario neón hecho realidad. O sea, Es lo que vamos suena a exponer ese día. como una experiencia sensorial bien Literalmente. interesante, ¿no? ¿Dónde pueden conseguir las entradas? ¿Cómo hacen este proceso? En nuestras redes hemos estado intentando comunicar con bastante insistencia Ok, que, que las entradas pueden ser adquiridas desde cualquier parte del mundo y que tienen varios sistemas de pago, que se les facilita a algunos países con la condición del control de cambio, que obviamente eso es un limitante claro. para adquirir cualquier producto en Internet a precios de dólar. Y hemos intentado resolver cada uno de estos casos desde una sola plataforma, Claro. que de hecho esa plataforma es la que va a albergar eh, la transmisión per se del show. Entonces, el único contacto que tienen que tener para adquirir tu entrada y para visualizar el show depende de un solo link que está en todas nuestras redes, en nuestros enlaces en bio que le llamamos, ¿sabes? Sí, sí, Entonces sí. he intentado hacer algo en que se dirijan y puedan también de alguna u otra forma aprender haciendo esta compra por internet, porque lo que sucede es que mucha gente no entiende mucho la forma o el método de pago, pero eso es una realidad que hoy estamos viviendo y que nos vemos en la necesidad de adquirir cualquier cosa Por esta por vía, ¿no? delivery, etcétera, por esa vía. Entonces creo que hacer ese ejercicio lo van a tener que hacer tarde o temprano, y los que quieran vivir esta experiencia de la voz de la luz van a tener que hacerlo porque no tenemos taquillas en todo el Correcto. mundo para vender entradas físicas. Suena como una experiencia que creo que la gente debería estar más que ansiosa o interesada en chequear y revisar. Y ya saben que en las redes sociales pueden encontrar las pistas para entrar. Has hecho tanto hincapié en la experiencia que viene con referencias de cine y tal, que no quisiera dejar pasar la oportunidad para conversar de esto, de séptimo arte y tal. Por ejemplo, hace un momento decías una entrevista que tiene corte cinematográfico, corte de conversación de cine. Seguramente has visto tú esta película de los noventas, Hit. Claro, Ya, de hecho, Hit, Hit, hay una escena de Hit en Hit que tiene una conversación. Hit es una de mis películas favoritas y me ha venido a la cabeza varias veces ya, escuchando la música tuya.
Hit inspira Ajá. musicalmente la producción del tema Ira. Ajá. Ahí está. Lo tenía. Algo venía, de todas maneras algo venía. Bien, bien, bien. Claro, De esa todas- escena incluso. La escena donde están De los hecho, es dos esa en una escena. cena, frente a frente, Claro, debatiendo, claro. donde se declaran una suerte de guerra de alguna manera, ¿no? Pero así, Sí, literal. de manera pacífica. Sí. Wow. ¿Y qué tipo de, cuál es tu Como acercamiento? dato curioso, Sí, te voy a dar un dato curioso que no sabe todo el mundo de la creación, del proceso creativo de ese sonido en particular del instrumental de Ira. ajá. Ese sonido formaba parte del diseño sonoro del proyecto de Real Drama, de Drama Theme y Real Guaguancó. Wow. Es decir, este instrumental tiene 4 años De estar hecho, digamos. de haber sido hecho. ¿Y qué pasa? The Real Drama es una consecuencia también de Luz. Entonces, todo ahí está interconectado. El proyecto serio con The Real Drama con Hecatombe, porque también produce Real Guaguancó, y por ahí nos vamos, ¿sabes? Todo eso está conectado. Entonces, por eso trato de hacerle entender a la gente que Neón nace prácticamente del proyecto Luz. Claro, wow. Es como si Luz fuese la gran matriz que ha terminado pariendo no solamente Neón, sino en su camino muchas otras cosas que ha tenido, ha sido Literal. cara de muchos artistas venezolanos, ¿no? Luz forma parte de Worldwide también, Claro. de todo eso forma parte de Luz. Man, ya, qué loco esto. Y con este tipo de referencias cinematográficas, además, ¿podrías contarnos otra película de repente que ha sido muy marcada, que está ahí, así como hit en su momento? Otra película, de repente que no haya influenciado directamente, pero que a ti te guste mucho, de noventera y tal, que a ti te haya marcado bastante. De, particularmente para el proyecto Neón, Sí. o dices en cualquier punto Lo de la digo historia. Ok, lo digo en general, pero si para el proyecto Neón se te ocurre una, mejor, y así, así unimos un poco los lazos, ¿no? ya. Yo siempre he buscado, tengo de referencia las películas de Nicolas Winding Refn. Ajá. Puede ser Drive o Only God Forgives. Uf. Qué pasa con estas películas particularmente? Que tienen el diseño sonoro de Cliff Martínez. Correcto. Y yo soy fan de Cliff Martínez. Entonces, particularmente Cliff Martínez influenció demasiado mi búsqueda, ¿no? De identidad en el proceso de Neón. Entonces, haciendo este ejercicio de buscar sus bandas sonoras, pues estas películas terminan sirviendo de referencia también para el proyecto. Específicamente, yo creo que la película que más ha marcado, incluso en la gráfica, tengo ejemplos para demostrarlo, que más ha marcado este proceso de Neón es 2001 Odisea del Espacio de Kubrick. Stanley Kubrick. Correcto. Pero haber visto el remake de Blade Runner, por ejemplo, wow, inspiró demasiado el proyecto Neón. ¿Qué otra película también? Denis Villeneuve, Villeneuve. sí, no, la rompe, qué bestia. Villeneuve. Qué bestia, la rompe. Increíble. Increíble lo que ha venido haciendo. Increíble. No, no le conozco película mala. Sí, sí, No sí, le conozco Villeneuve película mala. es un Justo el monstruo. otro día volví a ver Arrival, esa película que es donde, ¡pum!, se instalan de pronto estas naves gigantescas Muy y el loco, sí, acercamiento es muy loco, ¿no? sí, 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 muy loco. qué loco. A mí también me llamó mucho la atención. Y ya que mencionabas la película Drive, claro, tú podrías escuchar Neón tranquilamente dentro de la película. Y de hecho, esta música, Sí, la música de Drive que desarrolla Cliff Martínez, después en un momento también Childish Gambino rapea sobre muchos de estos temas. Hay sí, la canción que más me llamó la atención es una que se llama RIP, o, que la hace Childish Gambino con Bun B.
Y tiene Ok, sí, tiene toda esta atmósfera que un poco se plantea también en Neón, que es de por momentos sintes, sí, agresiva, golpe, golpe tras golpe. Incluso hay letra introspectiva, cuestiona un poco cómo funcionan las cosas. Y esto está un poco emparentado a lo que tú también tratas de hacer y es emocionante sí, sentir esa experiencia, ¿no? sí. Yo creo que a nivel sonoro, esta música es muy poderosa. Sí, O sea, no es casualidad que de esas, o sea, que los padres de esa estética eh, sigan influyendo en la música actual, ¿sabes? sí. No es casualidad. Y yo creo que yo no escapo de eso. Aún siendo de Venezuela, aún siendo latinoamericano, el hecho de que yo sea un cinéfilo me acerca a esa estética. Entonces, naturalmente, personajes de ahora que experimenten con eso, como Childish, Ujú. eh, no está tan lejos, ¿sabes? El mismo Kanye tiene un impacto grandísimo, su Uf, disco Jesus, en el proceso neón. correcto, O correcto. sea, ese lenguaje sonoro que aplica Kanye ahí es demasiado poderoso. Y en esa producción está Gesaffelstein, son los padres de los discos de Synthwave a nivel Exacto. mundial. Entonces, el hecho también de que un personaje como Arca, siendo venezolano, forme parte del disco Jesus, a mí me transformó totalmente, ¿sabes? Creo que la música que hace ella es sumamente poderosa, aunque actualmente anda en otra búsqueda con el último disco que sacó, ¿sabes? Tiene este track con Rosalía, está Ujú. como en otra búsqueda, pero el disco Arca como tal, yo me lo encuentro luego de publicar Serio en estos rankings que suelen hacer las plataformas y las páginas web y todo eso, Claro. como resumen anual de los discos más poderosos del álbum, del año, mejor dicho. Eh, bueno, Serio no escapó de todas esas listas y para mí era un privilegio estar al lado de Arca siempre, como los discos venezolanos más influyentes de ese año, Wow, ¿entiendes? claro, claro, claro. Entonces, sí, incluso parte de esa inspiración eh, es el deseo de trabajar con Arca. Correcto. Wow. Parte de poder materializar esta idea de Neón es como, ¿sabes? No hubiese tenido sentido yo tener un acercamiento con ella desde el álbum Serio. No tenía nada en común. Claro. Entonces creo que con proyectos como Ambición, por ejemplo, o Neón, sí sería un poco más coherente hacer el acercamiento para ver si es posible una colaboración. Entiendo que ahora tiene ya otra intenciones, pero sí, sería un honor para mí colaborar con un artista como Arca, sabiendo no solo lo experimental de su música, sino eh, que Kanye tuvo la visión de este artista, ¿sabes? De todas maneras, Entonces, eso es que es loco, ¿no? Es que es uno como que de repente no termina de cerrar cómo esas cosas se dan y funcionan tan bien y transmiten algo tan hermoso. increíble, es increíble. Este, ese disco de Arca, en particular el del 2017, a mí me acompañó durante casi hasta el año pasado. Creo que yo escuché ese disco por lo menos una vez al mes. Y es Claro. que de verdad la experiencia sonora de Arca es de otro nivel. La visión
del trabajo de él es totalmente elevado, si queremos darle una categoría. Sí, y eso es, Marlon, te digo, estamos ahorita conversando ya una hora exactamente, no sé si estás apurado, tienes otra cosa que hacer porque se me ocurren muchos más temas, pero si tienes otra cosa que hacer, no hay problema. Tú me dirás si podemos ir No, charlando un par de cosas más. no te preocupes, no te preocupes. Ya el bebé está durmiendo, ya ahora mismo eh, están descansando esas prioridades. Entonces, Buenísimo, buenísimo. A mí se me podemos ocurre, hablar con gusto todo lo que... bacán, a mí me llama la atención mucho de lo que tú has mencionado, porque citabas a Kanye West, citabas, por ejemplo, a uno que a mí se me ocurre bastante y que también veo un poco en lo que tú tratas de plantear. A mí me gusta lo que tratas de plantear, sobre todo tú, porque como ya por lo que te he preguntado hace un momento y tal, hay que tener una valentía. Parece que en Latinoamérica hay que tener cierta valentía para atreverse a apostar por una cuestión que tiene un valor artístico tan pleno. En cualquier parte del mundo te lo diría, pero por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos, tienes a Kendrick Lamar planteando temas como Humble, donde hay estas luces, estos cuadros que vienen de fotografías, que trae una persona de Europa que es un experto fotógrafo para replicar algunos planos específicamente. Tienes a Kanye West Sí, que hay es... mucha simbología. Exacto, tienes a Kanye West que, por ejemplo, en Famous parece un cuadro tipo, un cuadro de esos que son de las pinturas de la época de Renacimiento. Renacentista, sí. Exactamente, parece renacentistas y en cambio acá nos es difícil encontrar ese tipo de exponentes y creo que el hecho de que tú lideres una iniciativa así es saludable porque creo que pone cierta valla para que o más artistas, digamos, apuesten un poco por eso, ¿no? Y me parece a mí muy interesante saber que, claro, tú lo tienes muy mapeado, eres muy consciente de eso y que ambicionas un poco a reflejar un poco de ese tipo de arte, ¿no? Más, de una manera más general, si quieres. Ya. Yo creo que ese es realmente el legado que nosotros podemos dejarle a las generaciones siguientes. Ujú. ¿Sabes? Nosotros no aspiramos a ser el mejor de nada, ni a ser el número uno en nada, pero si nosotros pudimos abrir un camino para que las generaciones, o servir de inspiración para que las generaciones siguientes, e incluso nuestros colegas de Claro. nuestra generación, puedan atreverse también a caminar por esos senderos, pues eso es lo que vinimos a hacer y tal vez sea esa nuestra misión y no ser número uno en nada, sino servir de ejemplo, con trabajo, obviamente. ¿Cómo se hace para cuando tratas de manejar, de liderar grupos, tratas de equiparar grupos también? ¿Cómo se puede lidiar con el ego, con de repente, esto se habla muchísimo, por ejemplo, en distintas escenas de hip hop, ¿no? De darse la mano, pero en el fondo no se están dando la mano, están pensando de que no, yo soy mejor, tú eres Literal, mejor, y hay mucho esto doble cara, qué sé yo. ¿Cómo conciliar, literal. cómo ser mediador en una escena así? Hay una, hay una, hay una situación que me acompaña desde que yo comencé a ejecutar el rap, por decirlo así, no sé cómo llamarlo, a desarrollar mi identidad en el rap o a considerarme un exponente del rap per se, porque Ujú. antes mi contacto con el hip hop fue a través del breaking y del graffiti, pero no era un rapero, ¿sabes? Sí, Me consideraba un hip hopper, pero no era un rapero. Yo comencé a ser rapero desde el fanatismo por otros raperos, ujú, ¿entiendes? Entonces, eh, resulta que este otro rapero es nada más y nada menos que mi hermano mentor Dan Migas, claro. ¿sabes? Aprendiéndome yo las canciones de Dani, empiezo a indagar sobre mi discurso y a Claro. escribir mis cosas. Entonces, toda esta motivación que yo y todo este conocimiento y experiencia que me transmite mi hermano Dani, yo la he llevado durante toda mi carrera. Entonces, yo no me voy a olvidar nunca que yo antes de
de ser uno de los referentes del rap, o como quiera llamarse, una de las caras del hip hop latinoamericano, o como quiera llamarse, todos esos títulos que les dan a uno, yo soy fanático de esto que hago. El hecho también de yo haber hecho deporte durante toda mi niñez y adolescencia me enseñó a trabajar en grupo, me enseñó el juego de roles y que no todos son las estrellas del equipo y que unos tenemos Distintas unas responsabilidades. funciones mucho más... Exacto, entonces eso me ha ayudado muchísimo a través de todos estos años porque yo he formado parte de agrupaciones durante toda mi trayectoria. Yo soy parte de Supremacy desde hace casi 20 años. Fundamos el colectivo básico hace más de 15 años. Luego tuve un proyecto a dúo con un DJ llamado Matt P, que se llama Matzilla, con el que tuve mi primera experiencia internacional y gracias a eso se le abrió la puerta al resto de mi colectivo básico y surgieron figuras como el inmortal Cáncer, ¿sabes? Entonces, Claro. yo creo que siempre he sabido no solo detectar quién es el mejor, sino el saber reconocer que muchas veces tú tienes que alentar al mejor y que tú tienes que apoyar al mejor y convencerlo de sus virtudes para que en pro al equipo haga lo mejor posible y demuestre Wow. de qué está hecho, de todo lo que sabemos, ¿sabes? Entonces, yo creo que ese fue también parte de mi rol de hermano con Tyron, que tuvimos esa formación desde los inicios de nuestra música, como hermanos, aprendimos como hermanos, trascendimos como hermanos, peleamos como hermanos, y luego tuvimos la oportunidad de reconciliarnos como hermanos antes de que ocurriera esto que ocurrió lamentable para todos nosotros, toda su familia y sus allegados, más allá de la comunidad hip hop, con todo el respeto que se merece. Esto fue una tragedia para nosotros personal, no Claro. necesariamente una figura pública que se nos fue ni nada de eso. Entonces yo siempre he tratado este tema con mucha prudencia y siempre he querido que se respete mi privacidad con respecto a esto porque esto para mí fue una pérdida personal, no fue un colega Correcto. Correcto. que perdí. ¿Cuál es Eh, en ese... yo, yo, yo antes de que sucediera esto tuve muchísimas vivencias, ¿sabes? Y mucha experiencia que contar y mucho aprendizaje. Y yo creo que esto también lo trasladé al dojo de alguna u otra forma, aunque yo no haya sido el fundador del grupo ni nada. Yo supe reconocer que tal vez de los que formamos parte de este grupo, yo sea el que tenga tal vez más experiencia internacional o sea el que tenga un poco más de liderazgo para algunas cosas. Entonces, hay que reconocer cuando también eso puede ayudar a que figuras como Giga, como monstruos como Nastiquila o Real Guaguancó, el mismo Dani o Capú formen parte de este proyecto y que todos sepamos qué hacer y cuándo. Claro. Entonces, de eso nos encargamos en parte mi hermano Willy y yo, que podemos asumir esos roles y en función a eso, con el respeto que todos merecen, pues explotar esos talentos y saber el potencial que tienen, ¿sabes? ¿Cuál recuerdas tú que ha sido un consejo que te ha marcado en todos estos años, en todo este recorrido? Un consejo que alguien te ha dado y que tú has dicho, coño, ahí es. Mi papá siempre me recordó, sobre todo en los partidos de fútbol, en los partidos de béisbol, que no hay que rendirse. Y había una frase que no recuerdo quién la dijo, algún personaje importante en la historia del béisbol decía, el juego no se acaba hasta que se termina. Ajá. Entonces, lo mismo me pasa a mí cuando me concentro en un proyecto particular y me obsesiono al punto de materializarlo.
Y creo que esa frase me ha acompañado durante toda mi vida, no solo en mi trabajo en el hip hop, Ajá. sino durante toda mi vida, ¿sabes? Sí, no, y Esto me puede suceder aprendiendo una receta de cocina, ¿sabes? Claro, Hasta que hay que aprenda, hacer unos brownies y hasta sacar los brownies no paras. no desisto, ¿sabes? Entonces, creo que esa frase podría rescatarla. El juego no se acaba hasta que se termine. Claro. Hay un punto que ahora que hablabas de tu hijo que ya está durmiendo y tal, yo te he escuchado decir en una entrevista que su llegada a tu vida te dio una sensación de novedad que de repente en un tiempo alguna persona, qué sé yo, ya no se va, es algo que se va agotando. Es algo, y con su llegada tú Mm. de pronto la descubriste de nuevo y además te da una sensación de hay que producir más, hay que mentalizarse más, hay Sí, que enfocarse más en lo que uno hace, ¿no? Tanto así cambia la vida. demasiado, sí. Esto es una experiencia transformadora. O sea, no solamente el nacimiento de Louis Ujú. fue una experiencia transformadora, sino este día a día que involucra esta sensación de novedad es fascinante. Ujú. Yo eh, hoy por hoy no entiendo eh, amigos que les da miedo ser padres. No lo entiendo. Respetando todas las circunstancias que pueda haber alrededor para que ellos piensen así, pero esto te prepara y esto separa a los niños de los hombres, literalmente. Entonces, creo que, creo que esta responsabilidad es la que me mantiene en un nivel creativo eh, acelerado y en un ritmo de producción vertiginoso, ¿sabes? Creo que desde que me enteré de que venía Luis al mundo, he hecho por lo menos 2 álbumes, 5 EP, Wow. eh, ¿sabes? 30 videos, no sé cuántos. Y es precisamente esa, eso que no tenía eh, hasta hace algunos años, ¿sabes? Porque si bien he estado viajando mucho y conociendo nuevos mundos, estoy haciendo lo que yo sé hacer, Claro. ¿sabes? Y por más que yo intente buscar motivación en la reinvención, en el experimento con otros proyectos, estoy haciendo lo que yo sé hacer. Y ser padre lo estoy aprendiendo haciéndolo. Wow. Entonces, entonces creo que esto eh, me tiene ahora mismo enfocado en su bienestar. Y eso es parte ¿Sabes? es una motivación muy importante también según lo que mencionas. Y en esta producción enorme que No la acabas, conocía. en esta producción enorme que acabas de Yo no la escribir, conocía. claro, eso es, básicamente. Y en toda esta producción enorme que has dicho que ha venido con, dicen que los niños vienen con el pan bajo el brazo y tú has venido con un montón de producciones bajo el brazo que no serían Él vino nada. con una barra de neón Él debajo vino del con una barra brazo. de neón, exactamente. Y muchas de estas cosas es que la gente puede decir, oye, Marlon, oye, Lu Fresco, Lil Supa, Neón, pero hay un equipo contigo. Hay un equipo que se mueve contigo, que es desde Nelson en los visuales, en las fotografías. Hay una persona muy importante. Hablábamos hace un momento de Willy. A mí me gustaría que me cuentes algo de drama. Debe ser jodido entenderte a ti a nivel sonoro y drama te entiende y te entiende muy bien. Sí, lo que es drama y all tape, que no podemos dejarlo por fuera, Sí. se convirtieron en la columna vertebral de mi proyecto serio. Ujú. Y entendieron perfectamente eh, todas mis referencias cinematográficas con respecto a las canciones que quería desarrollar. O sea, yo en el ejercicio de serio no me refería mucho a referencias musicales, sino a escenas de película o yo recuerdo que ejemplificaba mucho con carros. O sea,
yo quiero que esta canción suene a un Fairlane 500 o a un Malibu, o yo quiero que este tema suene a un Mustang. Yo Claro. recuerdo que mucho de eso para tratar de aterrizar la idea me ayudó muchísimo en la comunicación con ellos dos y ellos dos obviamente iban a formar parte desde el inicio del proyecto Neón, porque creo que tanto Drama Theme como All Tape eh, le han dado un nuevo giro a mi forma de abordar los instrumentales, de cómo escucharlos y también cómo respetar los instrumentales, valorar los silencios y las respiraciones y saber que no necesariamente yo tengo que abarcar todo el beat, Wow. sino debo acompañar el beat y hacerle honor a ese instrumental. Y creo que durante el proceso de Serio, ya yo conocía el trabajo de Drama Theme y ya había trabajado en All Tape en años anteriores, pero en particular con ese álbum Se que consolidó. nos tomó, sí, que nos tomó conceptualizarlo unos 3 años o algo así, o 4 años, fue bastante aleccionador todo el proceso, fue un aprendizaje infinito e invaluable, tanto en los procesos de producción con Guaguancó, porque la mayoría del disco lo grabé en casa de Real Guaguancó y el resto del disco lo terminé grabando en la biblioteca con Capú, que al final del proceso del álbum Serio se convirtió en parte fundamental también de la materialización y el hecho de posibilitar la salida de ese proyecto, porque para ese entonces ya Guaguancó estaba mudándose, ¿sabes? Estaba bajo otras circunstancias y que me llevaron a trasladar el proyecto de Serio a otro estudio de grabación, a otro ambiente, Ujú. pero obviamente desde la amistad y desde la familiaridad pudimos lograr esa energía y esa comunicación que hizo posible que Serio tuviese el sonido que logramos, eh, ¿Tú eres de que los nos que diéramos tiene? cuenta también. ¿Tú eres de los que tienen en casa micro y una interfaz para grabarte, para estar dándole ahí? ¿Eres de No, esos o tú prefieres en casa tranquilo no tener cosa de trabajo? sí, así pensaba hasta que tuve que ejecutar todo el álbum Neón en mi casa, ¿sabes? Pero sí, yo respeto mucho el ritual del estudio. Ajá. De hecho, respeto tanto el momento de estudio que yo rara vez regrabo los temas. Ujú. Yo respeto tanto ese momento en particular que casi siempre me gusta quedarme con la primera toma, ¿sabes? Con esa primera experiencia sobre el instrumental. Yo siempre he aprendido de esos procesos en estudio y yo creo que eso es lo que me permite hoy en día O sea, no por eh, nada viene lo de One ser Take, tan ¿no? productivo. Exacto, ser tan productivo en el estudio porque conozco el valor de los tiempos, Ujú. ¿sabes? Conozco que el estudio es tiempo y dinero. Entonces, del estudio solo puede salir tiempo y dinero. Exactamente. Entonces, entonces Hay un concepto ese que llamas tú de que estar en el estudio es estar productivo 100%, tienes que estar con la cabeza en el juego, como dicen. sí, siempre, o sea, estar en el estudio no es para revisar Instagram Exacto. ni andar. Respeto todos esos procesos y que los que empiezan a hacer envíos, pero yo cuando voy al estudio voy a hacer historia, a ser parte de mi historia, a inmortalizar un pensamiento, ¿sabes? Yo voy desde esa premisa. No voy a grabar muchas pruebas, ¿sabes? Yo no soy y nunca he sido de los que graba 40 canciones para escoger 15, no. Yo voy y hasta que no tengo el tema que quiero, no me voy del estudio y esos son casi siempre los definitivos, ¿sabes? No soy Claro. de andar adivinando qué es lo que quiero, ¿sabes? Cuando sé lo que quiero de un tema,
no renuncio hasta conseguirlo. Y eso logramos con los temas de serio. Y- ah, Independientemente si las tomas fueron hechas con microdinámicos, si fueron hechas con un Gemini 2 o con, claro. ¿sabes? Si tenías un Eh, Apolo, si nosotros, tenías otra, no importa. exacto, nosotros estábamos buscando una sensación particular. Claro. Y en una estábamos buscando que fuese como un tema de rock, lo hicimos con Unstoppable. Si en otra estábamos buscando el tema de Mobb Deep, lo logramos con Fresco y Sucio. Si en otra estábamos, ¿sabes? Sí. Estábamos buscando diferentes estéticas y todas las depositamos en un solo proyecto. Entonces creo que todo eso lo decodificó Dramatheme y All Tape de manera perfecta, ¿sabes? Creo que temas como Hambre o temas como Huellas, como 99, Claro. son temas para toda la vida. Yo creo que el hip hop puede convertirse en Son lo que temas quieran atemporales, precisamente. y estos temas son hip hop, ¿sabes? Y sí, formaba parte de eso, hacer música atemporal y en el proceso serio particularmente descubrí que eso se puede lograr desde la visión y desde la intención. Entonces creo que desde ese entonces no hago otra cosa sino hacer música para la imagen más que imágenes para la música. Wow. Eso es una muy buena manera de ponerlo. Hace un momento que te preguntaba sobre si tú eras hip hop o tal, se me viene ahora a la mente, ¿tienes un tema con los géneros? ¿Tienes géneros que... ¿Tienes reparo con algún género? ¿Apertura con todos los géneros? ¿Cuál es tu posición un poco al respecto? ¿Consideras que es válido hablar actual? Mira, yo te diría que actualmente muchos de los proyectos musicales que más me gustan, ni siquiera sé qué género ponerles. Es como escucho, no sé, el último EP que saca Kanye West un poco y digo, ¿esto es hip hop? Sí, porque hay rap, pero también hay otras cosas, hay otros elementos sonoros. Escucho Neón y digo, Sí, esto es más cosas. O sea, acá hay una abundancia, está enriquecido de varias cosas musicalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esto de los géneros? Y te lo pregunto porque de repente hay algunos que te dicen, no, esto sí, reggaetón no, esto sí, urbano no, esto sí, esto no. ¿Qué opinas al respecto? ya, yo desde Venezuela nunca he tenido esos tabúes. Ujú. O sea, nuestra ubicación geográfica no nos permite tener ese tipo de criterios, ¿sabes? No, nuestro aspecto con respecto a la música es súper amplio. Ujú. O sea, por nuestra ubicación geográfica tengo influencia francesa, inglesa, estadounidense, boricua y brasilera, y entonces todo eso para mí tiene un punto de encuentro. Ujú. Si es en una base de 4x4, muy bien, pero no necesariamente tiene que ser en el hip hop. Entonces, creo que por eso Neon tiene rasgos de hip hop, de sci-fi, de cyberpunk, de synthwave y un montón de vertientes que mi universo eh, incluye el rap, también es válido, pero no necesariamente es un disco de hip hop ni fue concebido como un disco de hip hop, Claro. ¿entiendes? Igualmente, en mis otros proyectos, yo le he rapeado literalmente a un loop de rock psicodélico o Exacto. o de salsa o ¿sabes? No necesariamente a una base concebida Has rapeado eh, sobre tintes que son como más hip de hop. jazz, has rapeado incluso con una big band detrás de También. ti, ¿no? Entonces nunca he tenido esos prejuicios con la música, ni los géneros más modernos, ni no sé qué, ¿sabes? Yo soy escucha también de proyectos de trap desde antes que eh, los que creen que a mí no me gusta el trap hicieran trap. Entonces,
nosotros estamos recibiendo esa información desde los sonidos que hacía 36 Mafia, ¿sabes? Entonces, Claro, claro, claro. Three Six Mafia serían como entonces precursores del trap, puntualmente, ¿no? Los primeros que lo sí, empezaron a hacer. todo ese sonido sureño se deriva en lo que es ahora, obviamente, con esta nueva instrumentación y el nuevo uso, gracias a Kanye West, Sí, de que puso en el mapa del hip hop los sonidos 808, exacto. porque siempre habían formado parte de la estética de la música electrónica, etcétera, pero nadie los había trasladado tan bien como Kanye West al hip hop. Y, yo he estado cercano a esa música eh, durante años de mi vida, pero eso no quiere decir que yo voy a ejecutar esa música, Si ¿qué ¿entiendes? andas, exactamente, y que me parece completamente natural. ¿Qué andas escuchando últimamente? Últimamente creo que durante estos procesos eh, creo que escuché mucho Sef Dalisa, escuché también el disco de The Weeknd, me gustó muchísimo El la último. mezcla, sí, la mezcla del disco la hicieron como para, obviamente fue pasado por cinta o Sí. grabado en cinta, Es no, bien no estoy seguro, cinematográfico también, ¿no? Tiene esa cuestión pero bien ochentera también. da esa sensación de que estás escuchando. O sea, imagínate esta ingeniería en sonido que hicieron para ese disco, Ajá. que a mí en la primera escucha me dio la sensación de que estaba dándole play a un cassette dentro de un carro, dentro del equipo de sonido de un carro, Wow. específicamente dentro de un carro. Esa fue la sensación que me dio. Claro. Entonces hay un trabajo ahí de ingeniería importantísimo que hace que esta Que esto suene sensación así, claro. eh, sea posible. También escuché el último disco de Tame Impala. Eh, Me gusta muchísimo, obviamente, todo lo que está trayendo a la palestra la gente de Griselda, desde que Brutal, ¿no? explotó el movimiento de Griselda, se convirtieron también en unas máquinas de producción, entonces te lanzan 5 discos al Sí. Y año, ¿sabes? comparten esa Son unos nostalgia monstruos. noventera que tienen ustedes también, ¿no? Increíble, o Ujú. sea, eh, tenemos ya un par de años escuchando esa estética, ¿sabes? Como que eh, tal vez el que más me ha influenciado de ese sonido grimy es Rock Marciano, Ajá. pero la gente de Griselda, de hecho yo conocí el trabajo de la gente de Griselda gracias a un featuring con Rock Marciano. Ajá. Entonces de ahí empecé como a investigar la música de Griselda. Y sí, la identidad de las producciones de Daringer y Pete Bocha son increíbles. O sea, tienen eso que le estaba faltando al hip hop, al panorama hip hop, que quizá estaba demasiado influenciado por la movida sureña, específicamente en los Estados Unidos. Y eso contagió al pop, contagió a todas, o sea, ¿sabes? Veías artistas como Rihanna haciendo música en bases de trap, Beyoncé Correcto. haciendo música en base de trap, y que viniese Griselda hace un par de años fue que, que lo visibilizaron a nivel mundial, ¿sabes? No, aunque yo tengo escuchándolo más o menos unos 5 o 6 años, realmente explotó el movimiento Griselda hace un par de años y se apoderaron del panorama hip hop. Tanto así que figuras como, como 50 vuelven a la escena hip hop. Eh, Te estoy hablando de que esta gente está planeando colaboraciones con artistas mainstream y Claro. que eso no se veía venir. O sea, eso no se veía venir, que artistas que respetaran tanto su sonido y que mantenieran tanto sus códigos sonoros puedan ser mainstream
a nosotros nos resulta súper inspirador, ¿sabes? Eso nos hace pensar todavía o soñar de alguna u otra forma que nuestro sonido en algún momento o en algún punto va a llegar ahí a donde actualmente parece que no puede llegar por la influencia que tiene esta otra movida. Detesto ese título que le llaman la movida urbana, ¿sabes? Claro. Como si Como si nosotros esto no no somos fuese urbanos, urbano, ¿vale? claro. Pero sí, ¿sabes? Que exista en el mainstream ahorita Griselda y que estén colaborando marcas como Balenciaga y Chanel y cosas así en sus proyectos, para nosotros resulta bastante esperanzador, tal vez. Sí, qué loco, ¿no? Porque la aparición de Griselda la han denominado incluso como una esperanza de lo que es el rap clásico. Siempre ha habido gente o un público enorme que es noventas, que quiere esa sensación a Tribe Called Quest, por ejemplo, tatuada. Esos álbumes han definido tanto la herencia de la música hasta el día de hoy, han definido una cuestión de que son fundamentales. Creo que lo que ustedes hace un momento me repasabas, lo de Luz, lo de Huellas, por ejemplo, lo de 99, este tipo de canciones, creo que de alguna manera también traducen eso desde nuestro lado. Hemos hablado bastante de cómo es la cara en Venezuela. Tú que has recorrido Latinoamérica, en esa línea que tú propones, ¿con qué te has encontrado, llámese Chile, Perú, Argentina? ¿Qué te llama la atención? ¿A alguien te gustaría incluir? ¿Alguien que respetes mucho, que quiera jalar? Hace un momento me decías, yo sé, él es el mejor rapero de España, es el que, a tu criterio, el que más te gusta. ¿Hay otros así de estos países que te gusten, que sientas una cercanía, que los escuches? Bueno, sí, hay muchos exponentes en toda Latinoamérica y en España también que yo los considero primos de Ujú. nuestra música, ¿sabes? Compartimos muchísimas cosas, y eso nos acerca aun cuando hayamos crecido en tierras distintas, ¿sabes? Por ejemplo, el trabajo de la gente de Scientific en España, que hoy son mis hermanos, ¿sabes? Elio, Dano, Ujú. Kael, todo. Eh, yo creo que a nosotros nos ha influenciado tanto que sentimos que tenemos también una parte nuestra en España, ¿sabes? Claro. Y lo mismo siente el colectivo Scientific con el dojo en Latinoamérica. ¿Sabes? Fueron por ahí de los primeros, si no los primeros, en preocuparse tanto en la entrega de los visuales, que terminaron siendo una inspiración para proyectos como Serio directamente. Ujú. Que yo cuente con la colaboración de Dano para ese álbum que él mismo inspiró, para mí es un honor, ¿sabes? Y que me haya vuelto uno más de ellos, es como también ese sentido de reunámonos todos en la familia, ¿sabes? A partir de eso, Elio ha colaborado con gente como Jonas Sánchez, Correcto. con Se Willy tendió DeVille, un puente, pues, ¿no? Dano también tiene un tema con Willy. Sí, tal cual. Gracias también a mi acercamiento con la familia de MD Click. Guaguancó tiene un tema con los MD Click. Drama Theme ha producido temas. O sea, todo eso termina luego manifestándose en nuestra música. En Chile, mi hermano Jonás Sánchez es lo más cercano a lo que nosotros hacemos desde acá. Eh, está colaborando con nosotros también, está colaborando con Chuchu Bermudas, tiene temas con Dramatín. Entonces todo eso termina uniendo y creando lazos importantes que se ven reflejados en la música. Tengo un EP con Jonas Sánchez que grabamos el año pasado, que
que es bien diferente a Neón y tal vez calme un poco a esta audiencia sedienta de estricto rap que Claro. siempre está ahí pidiéndome esto, este sonido. Y, por ejemplo, en Colombia yo conocí hace mucho tiempo el trabajo de Crudo Means Raw Claro, que ahora le está yendo muy bien como también. productor. Y tiene Sí, la propuesta de Crudo también es bien visual y musical, ¿no? Obviamente él en una línea también. en la línea propia, pero se nota esa ambición y está bien chévere. Sí, yo lo conocí a él como productor. Ujú, De hecho, si mal no recuerdo, habré recibido un par de sonidos para Serio, en el proceso de Serio, de parte de Cruz. Eh, bueno, él ha podido también colaborar con Acapela, por ejemplo, ¿sabes? Todos ujú, esos lazos están ahí formados. Colaboremos musicalmente o no, están claro. ahí formados Hace poco estuvo también porque acá a considera. Capela, hizo un tema en Perú con Rapper School, ¿no? Sí, la Rapper School, por ejemplo, tenemos una década conociéndonos, o un poco menos, pues, Ujú, pero eso también se traduce en colaboraciones de acapela con la Rapper, el tema mítico que tienen con Tyron, ¿sabes? ujú. Hay una cercanía importante, sobre todo de Rapper School, con la movida de Venezuela, de mutuo respeto que se valora mucho. El mismo Gustavo en una oportunidad los invitó a Venezuela a un festival Ujú. y pudieron conocer finalmente Venezuela. En ese mismo festival también fue portavoz y fue Jonas Sánchez. Eh, bueno, es obvia mi conexión desde hace más de una década con Randy Acosta, que forma parte del grupo básico. Teníamos años sin hacer un tema y finalmente hace un par de años presentamos un doble tema que tuvo un buen impacto y la gente comenzó a pedirnos un disco juntos, De todas ¿sabes? maneras. Eh, todos esos lazos están ahí formados y se mantienen, o sea, Sí. perduran a través del tiempo Es que porque tú son escuchas eso, escuchas amistades basadas en. Caimanes y Caballos, que es esa producción que hicieron juntos, y es una brutalidad. Y además, ambos tienen una vena muy honesta, ¿no? Se refleja muy bien en Claro, esos temas, y tienen inquietudes similares en cierto punto también, ¿no? claro, es que Randy vivió acá en Venezuela, ¿sabes? Ujú. Eh, Aparte de que venía de una situación como la de Cuba, ¿sabes? Él está muy cercano a nuestra lucha, a nuestro sentir, ¿sabes? De superación, ese hambre de, de lograrlo, de lograrlo a Que no toda rendirse costa. hasta que acabe el partido, tal cual. Sí, sí, Ahora literal. que mencionabas Entonces, esto, y hay muchos exponentes que viajan bastante y que se han tenido que mover, las cosas en Venezuela, bueno, llegan noticias de que no están pasando por el mejor momento. Eh, ¿Te ha tocado a ti la oportunidad? ¿Has considerado mudarte, ir a otra parte? bueno, la oportunidad la he tenido un montón de veces con cada viaje, ¿sabes? Me he podido instalar o quedarme en algún país, pero creo que mis lazos familiares siempre han sido más fuertes que eso y el estar con la familia o la sensación de estar en casa para mí es muy importante porque es donde consigo esa recarga energética del cansancio que producen los viajes, ¿sabes? Ujú. Mucha gente asume o supone que esto de andar viajando para allá y para acá es toda una fiesta o es todo, y no se imaginan que agota, que la Claro. vida de aeropuerto es aburridísima y las esperas los trasnochos y todo eso agota a cualquiera. De hecho, eso es lo que no me permitía de repente darle rienda suelta a una idea como Neón, ¿sabes? Y creo que dentro de este periodo de pausa pude encontrar la claridad mental para ejecutarlo, para escribirlo y abordar los beats que tenía años teniendo, pero
en medio de una gira no iba a ponerme en esa introspección de un tema como Vértigo, ¿sabes? De todas maneras. No lo iba a lograr. Wow, increíble. Marlon, ha sido muy amable en ceder todo este tiempo para que gente de Perú, para que gente de distintas partes en general pueda escuchar esta entrevista donde hemos tenido la oportunidad, el placer y privilegio de charlar de cine, de charlar de tus amigos, de charlar de actualidad. Hemos charlado hasta de música que escuchamos, de los discos de Kanye, de Arca, de tantas cosas y hasta de películas, de la escena de Hit. Hermano, ha sido muy, pero muy amable. Lo aprecio muchísimo de todo corazón. Muchas gracias a ti, Carlos, también por eh, unirte a a la propagación de este mensaje, ¿sabes? Ujú. Porque muchas veces nosotros tenemos estas ideas y no solamente a través de la música es que el mensaje se puede esparcir. Ujú. Y creo que estos espacios y estas ventanas sirven mucho para que el espectador tenga una idea más clara de la visión de uno, pero desde un sentido personal, porque muchas veces ven solo esa figura intocable ahí, Correcto. eh, eh, súper producida y con otra estética que no necesariamente es el día a día de uno, ¿sabes? El día a día de uno es muy diferente y uno está buscando todo el tiempo ese balance entre estos destellos de creatividad y estas explosiones de ego que pueden producir nuestros trabajos y nuestros proyectos y mantenerlos también los pies en la tierra pasando tiempo al lado de tu familia y con los amigos más cercanos. Correcto, Marlon, muchas gracias. Seguramente nos estaremos viendo cuando te toque volver a pisar tierras peruanas, acá por intermedio de Tonos. O sea, Nos tocará compartir, hermano. Muy agradecido. te mando un fuerte abrazo, Carlos, y saludos a toda tu gente y esperamos exacto que esta situación cambie pronto para Ujú. mejor y que aprendamos un montón de esta situación y que pronto nos podamos encontrar en los escenarios otra vez, dando y regalando esta energía a toda la gente. Listo, hermano. Muchísimas gracias.